Muy buenas a todos, vamos con un vídeo en el que explicaremos cómo utilizar PioSolver, uno de los programas más utilizados por los jugadores de póker para generar estrategias y estudiar tanto el juego equilibrado como el juego explotativo contra diferentes perfiles de villanos. Para empezar este vídeo explicaremos qué es un solver, porque es un concepto en el que hay mucha confusión. Hay mucha gente que está empezando a utilizar los solvers o que lleva tiempo utilizándolos, pero no entiende muy bien cómo funcionan, y me parece importante explicar a todo el mundo cuál es el funcionamiento de un solver para así, desde la comprensión de estos conceptos, poder aprovechar mejor este tipo de programas. Bueno, ¿qué es un solver? Un solver es un programa que enfrenta a dos rangos en una situación determinada, calcula LV para todas las manos de ambos rangos en cada línea y genera una estrategia equilibrada a base de enfrentar ambos rangos, ¿vale? Si vamos un poco a profundizar en este proceso, el solver lo que hace es que comprueba, primero empieza con una estrategia base en la que todas las manos están mixeadas, todas las líneas, es decir, si le hemos dado al solver la opción de que haga check o de que haga bet, empieza con todas las manos del rango con un 50% de check y un 50% de bet. De esta manera calcula el EV de ambas líneas y empieza con esa estrategia base, y luego el siguiente jugador pues calcula el EV de ambas líneas y se da cuenta de que hay unas líneas que tienen hay unas manos que tienen más EV chequearlas y otras manos que tienen más EV apostarlas. Entonces cambia la estrategia para generar el máximo de V posible. De esta manera el jugador OP genera una estrategia diferente. Y el siguiente cálculo es el del jugador IP. En base a la estrategia del jugador OP, el jugador IP vuelve a generar una estrategia diferente. Después el jugador OP se recalcula su estrategia y se recalcula el V de todas las manos. Y de esta manera, como en un partido de tenis, pues van pasándose la pelota el uno al otro, el jugador OP al IP, y se va generando una estrategia cada vez menos explotable, ¿no? Cada vez más OP, de forma que ninguno de los dos rivales puede explotar al oponente. Dicho esto, podemos darnos cuenta que es un software súper potente para generar las mejores estrategias, tanto si estamos jugando contra un rival súper competente, contra el que queremos jugar óptimo, como para explotar a un villano que tiene ciertas desviaciones. Entonces, el solver, si le decimos cómo está jugando el villano, lo que va a hacer es calcular la estrategia óptima contra ese villano. De esta manera vamos a poder explotarle al máximo. Y es así como trabajamos en FormaPoker nuestras estrategias. Dicho esto, ¿cuándo no utilizar un solver? ¿A qué tipo de jugadores no les recomiendo utilizar un solver? Principalmente los jugadores principiantes que están en un estadio temprano. Creo que no es la forma óptima empezar a estudiar con solvers, ya que es relativamente complejo manejar estos programas, además de que tienen un coste relativamente alto, de forma que no van a poder aprovecharlo bien, o sea, sobre todo en términos de tiempo, ¿no? De tiempo-beneficio. Al principio, cuando empezamos en el póker, lo más recomendable es aprender en primer lugar los conceptos más básicos, como puede ser la estrategia preflop que queremos jugar, ¿no? Tener una estrategia base simplificada y a partir de ahí ir desarrollando un juego post-flop sólido. Para desarrollar este juego post-flop sólido necesitaremos entender diferentes conceptos y a partir de ahí utilizar una lógica en la que sepamos cuándo apostar una mano por farol, cuándo apostarla por valor, si tenemos una equity determinada suficiente para pagar, si no, si queremos empezar a interpretar en qué situaciones nuestra mano tiene más equity o menos equity dependiendo de cómo sea el rango del rival, y a partir de ahí saber decidir por cuántas calles o por cuántas apuestas quiere jugar nuestra mano, qué tipo de bote, qué tamaño de bote. Todo esto es mucho más fácil de aprender, son conceptos básicos y son los conceptos que nos van a hacer ganar dinero en las mesas cuando estamos empezando. Además de esto, habría como un segundo nivel en el que queremos empezar a interpretar cómo juegan los villanos utilizando un HUD potente. Por ejemplo, podemos irnos está por aquí. Si vamos a FormaPoker en la tienda, bueno, esto también se puede conseguir de forma gratis, ahora luego explicaré cómo. Pues tenemos aquí la sección de cursos y vemos que tenemos el HUD, ¿vale? También hay un HUD gratuito, lo podéis encontrar en la parte de software o de recursos gratuitos. Y bueno, pues aquí tenemos un curso en el que enseñamos a interpretar el HUD, interpretar pues cómo juegan los villanos dependiendo qué situaciones y dependiendo qué números tengan, y a partir de ahí podemos tener una lectura de su rango y estimar el equity de nuestras manos. Esto aquí lo podríamos complementar con el curso de Flopsila, está por allí.
en el que aprenderemos a hacer lecturas del rango del oponente y podemos estimar mejor el equity de nuestra mano contra el rango del oponente y a partir de ahí tomar mejores decisiones. Esto también podéis verlo, aquí tenéis un vídeo pues, que está abierto para que veáis una muestra y bastante interesante. Luego además, pues bueno, no voy a entrar demasiado, pero los que estáis empezando podéis utilizar el tema de la escuela, que podéis, tenéis aquí un montón de contenido para empezar, se puede hacer prácticamente de forma gratuita todo esto, simplemente si traqueáis una sala con forma póker y jugáis en la sala, pues nada, vais obteniendo forma puntos y desbloqueando el contenido. Además, pues bueno, también podéis entrar directamente a las clases y obtendréis también forma puntos si os suscribís a las clases y desbloquearéis también ese contenido teórico. Lo que iba diciendo es que una vez ya sabemos todo esto, va a empezar a tener sentido para optimizar el tiempo comenzar a utilizar los solvers. Entonces, cuando ya tenemos esos primeros conceptos base asimilados, es cuando podemos empezar a querer utilizar los solvers. Cuando empezamos a utilizar el solver, hay diferentes errores que se repiten mucho en la gente. En primer lugar, debemos entender que el solver va a generar una estrategia u otra dependiendo del input, dependiendo de los datos que le metamos. Entonces, si nos equivocamos a la hora de meterle los datos sobre los que el solver va a generar la estrategia, pasará que estamos desarrollando nuestro juego, nuestras estrategias, en base a una falacia o a algo que no es real, ¿no? Que no se corresponde con la realidad. Entonces, es difícil para alguien que no tiene ciertos conocimientos o no lo ha trabajado, definir los parámetros correctos a la hora de utilizar estos programas. De esta manera recomiendo partir de una base de lo que sería equilibrado y para ello tenemos que poner un preflop equilibrado, ¿no? Entonces para ello recomiendo el preflop de High Stakes de forma póker, que son todos rangos calculados utilizando solvers, ¿vale? Los tenemos aquí utilizando diferentes solvers, hemos calculado estos rangos y aquí tenemos lo que sería correcto desde un punto de vista GTO para utilizarlo como base. Además, si sabemos interpretar cómo juegan nuestros rivales a partir del HUD, podemos empezar a introducir las líneas explotativas, ya que sabemos cómo juega el rival o podemos intuir qué desviaciones tiene y entendiendo estas desviaciones podemos explorar las respuestas que nos da el solver para explotar. Dicho esto, esos son los errores más frecuentes. El error también es el no adaptarse, el intentar jugar GTO contra rivales que no juegan GTO y lo que ocurre es que nosotros estamos perdiendo EV porque no estamos adaptándonos al rival. Si al solver le damos la opción de adaptarse al rival, la estrategia que genera es diferente. Entonces un error muy común es empezar a hacer, pues no sé, cooldowns con determinadas manos en secuencias que no se farolean o hacer faroles en secuencias en las que no tenemos suficiente full equity y el solver sí que las farolea porque los rangos se construyen de forma diferente a cómo lo construye el rival en concreto contra el que estamos jugando y todo eso genera muchos errores, mucha pérdida de EV que se podría evitar muy fácilmente interpretando el HUD y combinando estos dos tipos de estudio, ¿no? El que es más tradicional, basado un poco en las lecturas del rival, junto con estos programas tan potentes que nos permiten generar las estrategias con máximo EV. Dicho esto, vamos ya a explicar cómo utilizar el programa. Bueno, aquí tenemos el programa, vemos que tiene diferentes pestañas, postflop, preflop, árbol, y la que nos interesa, sobre todo a la hora de construir un árbol postflop, va a ser esta de aquí, ¿no? La que pone postflop. Tenemos unas matrices aquí en las que podemos elegir el rango y aquí pues nada, podemos poner un rango determinado, vamos a hacerlo un poco random. Ya digo que un error común es no utilizar los rangos correctos, pero bueno, vamos a ponerle aquí un rango por poner algo, ¿no? De Pocket, Suited Connector, As Suited, algo que podría ser similar a un OR en situaciones más o menos tal. Vale, este es el jugador fuera de posición, no tiene tanto sentido. Bueno, aquí podemos copiar el rango también, si hacemos control C, podemos copiar el rango, vamos a poner esto, es el jugador IP, tiene este rango y luego el jugador fuera de posición, que vamos a decir que es la big blind, pues tribetea las manos fuertes, tribetea a reyes, a rey, podemos ajustar el peso con esta ruleta de aquí y ponerle más o menos, y lo voy a dejar más o menos en la mitad y le ponemos pues que hay manos que las tribetea a veces,
o que a veces las de 100. Vamos a ponerle diferentes threebets. Contra esta posición pues tampoco va a threebetear mucho, pero bueno, si le quitamos peso entendemos que esas manos están threebeteadas algunas veces. Dicho esto, pues ya podríamos tener más o menos el rango definido. Podemos poner manos algo más amplias del Zen, que seguramente estarán defendiendo contra estas posiciones en concreto, y esto pues nos estaría dando, o sea, tendríamos aquí un rango, ¿no? Le ponemos el rango del jugador fuera de posición y ya lo tenemos. A partir de esto el solver va a generar una estrategia. Vamos a elegir el flop, ¿vale? El siguiente paso es elegir el flop. Vamos a decidir un flop, bueno, que no se puede randomizar, pero bueno, vamos a decir un dama 17, ok. Y aquí empezamos a ponerle el tamaño que tiene el bote. Si es un single raised pot, asumiremos que abrimos que el rival abierto a 2 ciegas y media y nosotros pagamos, más la ciega pequeña serían 55 fichas, ¿no? Si asumimos que 10 fichas son 9. Y el stack efectivo, pues bueno, sería de 97 y medio, 975. Y aquí empezamos a poner los sizings que tiene el jugador IP en el flop. Vamos a decir que tiene dos tamaños de apuesta, que apuesta 33% del bote y 75%. Vamos a decirle a qué tamaño va a hacer el raise, el jugador fuera de posición, o sea, el jugador con posición, y vamos a decirle que hace el raise a un 50%. También podemos ponerle 3 por para decir que el raise lo hace a 3 veces la apuesta de raise. En el TAR pues colocaríamos lo mismo, podemos colocar los diferentes tamaños. Cuantos más tamaños le pongamos, más va a ocupar el árbol, más difícil va a ser de calcularlo y más líneas vamos a tener. Yo principalmente, otro error también que se va repitiendo, es que mucha gente intenta poner muchas líneas en el solver y esto me parece un error a la hora de estudiar, no porque vaya a dar unos resultados erróneos, sino porque no se está aprovechando bien el tiempo. Cuando ponemos ahí un montón de sizings, pues tenemos un montón de líneas disponibles y luego no vamos a ser capaces, game, de utilizar todas las líneas. Entonces yo lo que recomiendo es tener pocas líneas, sobre todo cuando estamos empezando. Cuanto más simple sea nuestra estrategia, mejor, porque más fácil va a ser de ejecutar, y a partir de ahí luego ir añadiendo más líneas a nuestro juego. Por ejemplo, el Don Bet pues es algo que no incrementa el EV per se, ¿no? en equilibrio, entonces no lo implementaría en niveles bajos. Cuando ya tenemos muy dominadas las líneas básicas, sí que podemos implementar líneas de Don Bet, ya que si los rivales cometen errores, pues vamos a estar generando EV a partir de los errores de los rivales. Bueno, pues le podemos poner los tamaños de raise, ¿vale? Los hemos puesto 3 por. Aquí podríamos darle añadir all-in. No tiene mucho sentido en un single raised pot porque no vas a ir all-in de 97 ciegas en un bote de 6, entonces ahí no lo ponemos. Y también podemos darle la opción de no threebetear. No threebetear significa no re-raisear en el flop, es decir, si el jugador IP apuesta recibe un raise del jugador OP, no le estaría haciendo re-raise. Esto no tiene mucho sentido ponerlo, ya que limita la estrategia y sí que genera resultados algo diferentes, porque el villano que está defendiendo, en este caso, si limitamos la estrategia al jugador IP para que no pueda resubirle, el villano que defiende puede raisear más porque nunca se va a enfrentar a un re-raise. Entonces esto limita las estrategias y generaría resultados erróneos también. Bueno, aquí tenemos una opción que es copiar la estructura del jugador IP al jugador OP. Podemos copiarlo y así simplemente pues, generamos la estrategia rápidamente, pero normalmente hemos dicho que no queremos donkear. Entonces, como el jugador fuera de posición es el que no lleva la iniciativa, lleva un rango más débil, en la mayoría de situaciones no va a querer salir apostando, salvo que sea un flop en el que tenga más equity que el villano y vaya a tener mucho check behind en el rango de jugador IP. En ese tipo de situaciones es en las únicas que querríamos donkear. Al final esto va a ser muy poco frecuente, de forma que para optimizar el estudio, eliminando el donk, y además optimizar el cálculo, la resolución de los árboles, pues lo que vamos a hacer simplemente es borrar esta casilla, ¿no? Y no darle la opción de donkear. Aquí lo mismo, podríamos poner los tamaños de donk si quisiéramos donk, pero es algo que se va a dar muy poco frecuentemente, y como este tutorial va dirigido a jugadores que están iniciándose con este tipo de programas, pues no vamos a profundizar en lo que serían los donks. Luego aquí tenemos una función para previsualizar el árbol, ver que todo está bien, ¿vale? Lo tenemos por aquí, y bueno, pues aquí podemos ver las líneas que se generan en base a los parámetros que le hemos puesto. Vemos que si hacemos raise, hay raise, y bueno, pues hasta que acaban aquí, ¿no? Entonces está todo más o menos correcto. Esto simplemente es para revisar que no hay nada raro, y también se puede utilizar para optimizar el árbol
añadiendo determinadas líneas en determinadas secuencias. Podríamos aquí borrar una línea en concreto si pensamos que no va a ser útil, y podríamos añadir nuevo tamaño de apuesta, ¿no? Si le decimos aquí, pues aquí quiero que tenga también, voy a decirle un 4 por en esta línea, ¿vale? Añadimos el 4 por y lo vemos aquí. No va a tener tampoco excesivo sentido, así que lo podemos quitar sin más. Y luego pues podríamos guardarlo dándole aquí a Save and Close y quedaría el árbol ajustado. Esto es útil para optimizar un poquito los árboles. Después, si bajamos, pues bueno, tenemos el umbral de all-in. Esto, pues si el all-in es un 67% del stack inicial, diríamos que esto es el umbral para ir all-in y no hacer una apuesta más pequeña. De esta manera, esto lo que significa es que si tenemos un 67% del stack inicial, estaríamos yendo all-in. Generalmente va a ser con un SPR de 1, con estos datos, porque si empezamos con 100 ciegas y hemos metido 33, pues ya tenemos, nos quedan 67, ¿no? 67% del stack inicial, y el bote va a tener esas 66 ciegas más lo que hubiera en el bote, de forma que ya estaríamos yendo libre. Por eso yo tengo puesto ese 67%. Podemos poner, no sé, un tamaño más, o sea, un umbral más alto o más bajo según nuestra necesidad. Aquí también tenemos una opción de añadir all-in si tenemos menos de un porcentaje del bote. Por ejemplo, si llegamos a una situación en la que tenemos 100 ciegas y el bote tiene, vamos a decir, 20, con este parámetro, que es un 500% del bote, ya estaría añadiendo la línea de all-in. Pero si tenemos 1000 ciegas, no estaría añadiéndolo porque sería un 1000% de lo que es el bote, ¿no? Entonces aquí podemos ponerle por lo que queramos, ¿no? ¿Qué podemos querer empezar a ir all-in? Pues a lo mejor el all-in de 3 botes, pues le ponemos un 300% del bote. Minimum bet size in chips. Esto es útil sobre todo a la hora de hacer linked pods, que es algo que no se estudia mucho en el cache, y si fueran 10 chips, pues si fueran 10 chips una ciega, pues el minimum bet size serían 10 chips, una ciega, es el mínimo, el bet mínimo. Luego tenemos aquí una opción para reducir el tamaño del árbol que pone use only one bet size if there was a raise before. Entonces, si ha habido un raise, podemos darle la opción de que tenga menos sizings de re-raise. En esta ocasión no tiene sentido porque solamente tenemos un sizing de raise, entonces no va a cambiar mucho. Depende, podemos decir que bueno, si ha recibido un raise a 3 por, pues entonces el raise lo va a hacer a 2.5 por, o lo va a hacer a un 33% del bote, o lo que sea. Esto tiene más sentido ponerlo cuando tenemos múltiples sizing de raise. Si tenemos, por ejemplo, 3 por y 4 por, pues para reducir el árbol a lo mejor le decimos que una vez ya ha habido un raise, pues que solo utilice el tamaño de 3 por. De esta manera reduciríamos el tamaño del árbol. Esto también podemos hacerlo, bueno, estaba leyéndolo mal, esto es solamente, vale, he explicado este de aquí abajo, y el de arriba es use only one bet size if there was a raise before. Entonces, si hay un raise y luego pagamos o llegamos a la situación que sea, en las posteriores calles podemos decirle que haya menos tamaño de apuesta. En esta ocasión tenemos 33 y 75 en el Rally y en el River, pero a lo mejor queremos decir, oye, si hay un raise, para simplificar el árbol y que no ocupe tanto, ponme solo un tamaño de apuesta. Entonces le decimos, mira, si hay un raise, después solo apuestas a 50% del bote, por poner una. También podemos quitarlo, lo único es que el árbol va a ocupar más espacio. Aquí podemos poner, remover, o sea, borrar líneas redundantes dependiendo de los sizings. Esto es lo que ocurre cuando la gente pone miles de sizings ahí, te ponen 20% del bote, 25, 33, 40, 50, 60, 66, 75. Podemos darle la opción de eliminar líneas redundantes, líneas que no aportan valor estratégico, dependiendo de un umbral que le ponemos aquí, ¿no? Entonces, dependiendo del umbral que le pongamos, pues va a reducir más o menos líneas, y esto es útil para optimizar el tamaño del árbol. Pero al final, si estamos construyendo el árbol con la lógica que estoy comentando, no nos va a hacer falta utilizar esa función. También tenemos aquí unas funciones que son las de forzar que el jugador fuera de posición salga apostando, o forzar que el jugador fuera de posición chequee y el jugador con posición apueste. Esto es útil en spots en los que, bueno, pues esperamos una CB muy alta y podemos poner que el jugador de fuera de posición siempre hace bet, o que el jugador IP siempre hace bet, ¿no? Entonces, generalmente tiene sentido cuando el jugador tiene la iniciativa, ¿no? Y es un flop muy favorable para el jugador que lleva la iniciativa.
Entonces podríamos poner esta situación, pues no sé, en un cyberpot button contra cutoff, en un flop seco en el que el agresor pues tiene mejores manos. Podríamos darle esta opción porque podemos esperar frecuencias de CB muy altas, ¿vale? Y simplificaríamos también un poquito el árbol y veríamos cómo adaptarnos. Generalmente en ese spot en concreto la estrategia que va a generar el solver va a ser la de CBTear mucho a un tamaño pequeño, pero podemos ponerlo así para ver cómo se juega. Y aquí tenemos la opción de capar el número de apuestas. De esta manera podemos decir cuántas apuestas puede haber en el flop. Esto sirve también para simplificar el árbol, introduce algunas limitaciones, y cómo funciona es que aquí le decimos un número, le decimos 5 apuestas. Entonces en el flop solo puede haber 5 apuestas. La última va bien a convertirse en all-in o bien se convertiría en call. De esta manera, si le decimos al solver, oye, que solo puede haber 2 apuestas en el flop, pues cuando el villano hace la CB, nosotros podríamos solamente ir all-in, porque solo puede haber 2 apuestas. O si nosotros raiseamos, el villano tendría que pagar. Ya no podría re-raisear all-in, dependiendo de cómo seleccionemos este setting de aquí abajo. Vale. Lo suyo aquí es que pongamos en un single raise spot, por ejemplo, en un cyberpot no vamos a poner 8 apuestas, porque no va a hacer falta hacer 8 raises para que entre el dinero. Podríamos ponerle 4, por ejemplo. Pero un single raise spot tiene sentido que pongamos 6 o así, ya que si lo limitamos, por poner el caso, voy a decir el caso extremo en el que lo limitamos a 2 apuestas, si está forzado de raisear all-in o no raisear, pues generalmente no va a elegir nunca la línea de raise porque es súper caro el raise, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido que raisee all-in en un bote de 6 ciegas y te meta 100. No tiene sentido y vamos a limitar la estrategia. Entonces luego la estrategia del jugador IP se va a adaptar a esa limitación y también se va a generar una estrategia con muchísima CB, porque si no te castiga el villano raiseando, ya que solamente te puede raisear all-in, entonces lo que pasa es que tus manos se ven mucho más incentivadas de BTA. De esta manera las estrategias que estamos generando no son realistas, porque en la realidad no existen esas limitaciones. Dicho esto, pues podríamos poner como 6 apuestas en el flop, 5 o 6 en el TAR y 4 o 5 en el mid. O no poner ninguno. Podríamos poner rake. Esto es útil también para que veamos que en niveles medios y bajos sí que hay que jugar un poquito más tight que en niveles altos, porque tienen cierta influencia el rake en los botes medios, ya que nos quitan dinero. Y luego tenemos la función del ICM, que esto es para torneos, y yo como no sé nada de torneos, pues no puedo decir nada sobre el ICM. Así que hasta aquí lo que es la interfaz. Podemos darle aquí a estimar el tamaño del árbol, estimate tree size. Vale, dice que este árbol en concreto ocupa, dependiendo del algoritmo que utilicemos, pues ocupa 3 gigas o casi 8, todo bien. Y luego pues podemos decirle qué algoritmo utilizar. Generalmente recomiendo utilizar la función automática, ya que el propio programa va a utilizar el algoritmo que él considere más óptimo dependiendo de la RAM que tengamos. Y a partir de ahí podemos darle a construir, build and go, construir y resolver. Mencionar el tema de la precisión, ¿no? Aquí tenemos el accuracy settings, en el que podemos definir la precisión con la que queremos calcular el árbol, con la que queremos calcular la solución. Aquí deberíamos de decirle que termine de calcular si, por ejemplo, llegamos al 0.5% del bote en cuanto a explotabilidad. O también podemos ponerlo en BB100, pero esto es más útil para cuando hacemos cálculos pre-flop. O flop generalmente recomendamos utilizar un porcentaje del bote. Yo recomiendo 0.5%, es algo bastante fiable y no está como el programa sobrecalculando, ya que la estrategia no cambia demasiado si subimos la precisión. Es decir, para subir la precisión deberíamos bajar esto a, por ejemplo, 0.01, 0.02, o sea, 0.2, 0.1, pero no es necesario. Si tenéis un ordenador poco potente, podéis poner 1% y tendréis un resultado algo menos preciso, pero que también va a ser útil. Dicho esto, ahora nos iríamos a la parte del explorador, ¿no? Y aquí en el browser podemos ver la estrategia. Aquí le hemos dicho que haga check todo el rato, ¿vale? Hace check y luego vemos cómo juega el villano. El flop es un dama 17 y vemos que el solver está eligiendo una estructura de juego polarizada, utilizando un tamaño grande de bet y metiendo manos, generalmente manos fuertes al bet y faroles. Vemos que apuesta los sets, vemos que apuesta las mejores toppers como rey as dama, rey dama, las está apostando casi siempre, al 100% de
las veces, pero bueno, las vamos miseando. Vemos que no utiliza el tamaño pequeño, entonces esto ya es redundante porque en este flop, desde un punto de vista GTO, pues no tiene sentido utilizar este tamaño y podríamos incluso eliminarlo del árbol, ya que vemos que el solver nunca lo utiliza. Podríamos llegar a utilizarlo de forma explotativa si pensamos que los villanos van a cometer errores como hicimos este Seishi, y aquí pues podemos ir viendo lo que son las soluciones. Pues hacemos bet, el villano paga, cae un 4 por decir algo, el villano va a hacer check, aquí no hemos puesto donk, luego el villano pues va a continuar apostando bastante, pagamos, no hay mucho raise, nos iríamos al river, le decimos el river que ha caído, pues no sé, un 5 por decir algo, hace check y luego vemos el rango de bet en river. Esto pues nada, es útil para saber desde un punto de vista equilibrado cómo deberíamos jugar cada tipo de mano. Luego podríamos ver cómo explotar a los villanos dependiendo de cuáles sean sus desviaciones, y podemos también estudiar la estructura, ¿no? Con este programa, la estructura que queremos tener desde un punto de vista óptimo y lo que son las desviaciones explotativas. Entonces este sería un spot en el que el villano pues va a hacer mucho triple barrel y el defensor pues debería estar pagando con prácticamente las mejores toppers, el triple barrel, y luego las peores toppers estarían miseando al call y al fold. Luego pues, bueno, el set lo va a revisar. Para explotar a los villanos deberíamos de hacer no de lockings para generar las estrategias explotativas. Si pensáis que os interesa, si veo que hay interés por parte de la audiencia en que comente, que explique cómo utilizar estas funciones, podemos ver cómo funcionan en este solver, cómo funcionan en el GTO Plus y hacer una comparativa para que veáis cómo aplicarlas. Si os gustaría que trabajáramos esto, dejádmelo en los comentarios y si vemos que hay interés, haremos un vídeo explicando estas funciones. Además de esto, añadir que tenemos un explorador de rangos si vamos a Open Range y New Window, y esto nos saca una ventanita en la que nos muestra los rangos. Aquí nos dice tanto el jugador IP como OP qué tipo de manos tiene, como gitea, set, doble pareja, sobrepair, topper, etcétera, etcétera. Y podemos cambiar el jugador, podemos ver LV, podemos seleccionar alguna mano determinada, por ejemplo, para que nos muestre los sets, las overpair, las dobles, la underpair. Es decir, podemos decirle que nos muestre manos determinadas y luego los proyectos, pues no sé, proyecto de 8 outs, el proyecto de 4, y podemos ir seleccionando el tipo de manos a partir de este selector. No es tan útil como en otros programas como podría ser Flopzilla, o por lo menos desde mi punto de vista no funciona tan bien, ni funciona tan bien como en el propio GTO Plus, porque podemos utilizar el de Flopzilla, pero bueno, esto es algo que se puede hablar en el próximo vídeo si vemos que hay interés en que lo haga. Y luego decir que además de la estrategia, podemos ver la estrategia con LV y LV del rango, ¿no? Entonces podemos ver LV que tiene el rango OP, LV que tiene el rango IP, la equity del rango fuera de posición, el equity del rango IP, y a partir de ahí hacernos una idea de cómo interactúan los rangos. Aquí vemos que el rango fuera de posición pues tiene menos equity y el rango con posición pues tiene más equity, lo cual es esperable en este tipo de flop, en este tipo de situación. Dicho esto, creo que no me dejo demasiado, faltaría hablar un poco sobre las consideraciones sobre estos solvers, sobre ventajas e inconvenientes. Creo que el Pio Solver tiene la ventaja de que es un solver muy utilizado, es de los primeros que salió, si no me equivoco, y es el más común, el más popular, y es una ventaja porque a menudo vamos a ver a gente utilizar este programa de forma que podemos aprender cómo usarlo. El principal inconveniente que tiene es que ciertas funciones no están muy bien integradas en el propio programa y además es muy caro. El que tengo yo, que es el que puede hacer árboles preflop, es el Pio Solver Edge, cuesta creo que son unos $1000 y es bastante caro, sobre todo para la gente que está empezando. Luego tenemos dos versiones, una que permite runear scripts, que bueno, podemos hablar en próximos vídeos si os interesa, y esa creo que está sobre los $500, y luego la versión más básica, que permite hacer prácticamente todo, o sea, todo lo que hemos hecho aquí lo permite hacer, vale $250. Yo personalmente creo que no hace falta gastarse tanto dinero en solvers cuando tenemos el GTO Plus por un precio más que competitivo. O sea, esto, el GTO Plus lo tenemos por aquí. Si nos vamos a la tienda de Forma Poker, vemos que en la sección de software tenemos el GTO Plus por solo 64 euros. Entonces me parece que es un regalo prácticamente comparado con los otros solvers. Y si veis el vídeo que hemos hecho anteriormente en nuestro canal explicando cómo funciona el GTO Plus,
veréis que tiene mucho sentido empezar utilizando este software. Y si luego en un futuro pues queremos probar el otro, cuando ya no suponga mucho dinero respecto a lo que es nuestra banca, yo sí que recomendaría tal vez probar el PioSolver o no. O sea, no es para nada necesario, ya que este programa tiene todas las funciones que tiene PioSolver, incluso alguna más. Y nada, podemos, además, si lo compramos en forma Poker, cuesta lo mismo que en la web oficial. Tenemos un mes gratis de la escuela de avanzado, lo cual pues nos añade 4 clases de nivel avanzado y otras 4 de nivel intermedio. Así que ganamos todos con este programa. Pues nada, chicos, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier feedback ya sabéis que es bienvenido, podéis dejarlo en los comentarios. Y también me gustaría saber qué tipo de vídeos os gustaría que hiciéramos a continuación. Un saludo, suerte en las mesas y hasta la próxima.